Saludos estudiantes de tercero de bachillerato Liceo María Trinidad Sánchez. En este momento, saludos estudiantes del tercero de bachillerato del Liceo María Trinidad Sánchez. En este momento presentamos lo que sería la segunda parte de las asignaciones de la quincena 1. Y esta segunda parte corresponde al proyecto final de dicha quincena respecto a lengua española. Entonces, esto inicia desde la página 7, quincena 1. Entonces, aquí vemos donde vuelve a darnos una retroalimentación de la estructura de lo que es un informe de lectura. Vamos a leer brevemente e ir explicando. Dice, todo buen informe de lectura tiene un objetivo, lograr apropiarse o hacer propio el texto fuente. El texto fuente es de donde vamos a tomar la información. La intención es que a partir de la lectura, la elaboración y la escritura del informe, aquello que estaba en el texto fuente se empieza o se enriquezca con tus propias ideas y mirada personal. No se trata de reproducir información exacta, sino de interpretarla, reformularla y darle un sentido para ti. O sea, aquí te explica que el informe de lectura, como ya hemos dicho anterior, no es un vaciado, un copy y pega, sino que debes leer, plantear un resumen de lo investigado y dar una opinión o interpretación personal que se acaba de leer o investigar. Entonces, la estructura de un informe de lectura es como sigue. El informe de lectura, las fuentes que ya ustedes aprendieron en la sección anterior, donde se coloca lo que son los datos del escritor, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y de fallecimiento, obras principales, obras características de este escritor y vamos a decir fuente bibliográfica del dato que se está investigando, nombre de la obra, fecha de publicación, entre otros. Luego de ahí entonces se pasa a la introducción del informe de lectura, que lo vemos aquí. Después que se ha hecho la introducción, donde se anuncia de qué se va a hablar, pasamos al desarrollo del informe, que en el informe de lectura se espera que usted presente un breve resumen de las ideas investigadas y en el mismo desarrollo entonces presente sus opiniones sobre lo investigado, su opinión personal. Luego se pasa a la etapa de cierre, que consiste en dar una breve descripción o síntesis de lo tratado en estos dos puntos y un llamado, ya sea a reflexión, a seguir investigando sobre dicho tema, etc. Dice aquí que para lograr un buen informe de lectura es preciso seguir algunas reglas, comenzando por inspeccionar el texto fuente. Repetimos que el texto fuente es el texto donde vamos a obtener la información. El texto en base al cual estamos realizando el informe de lectura. Entonces, los pasos son 1. Registrar el título, el año de edición, el autor y toda información que rodea el cuerpo principal del texto. Eso es conocido como la ficha técnica. Ese punto 1 sería lo mismo aquí que las fuentes, para que nadie se confunda. Y recordamos que la ficha técnica va a presentar eso, el título, el año de edición, el autor y toda información relacionada con el mismo. Luego de ahí pasamos al paso 2. Dice que dentro del cuerpo del texto, subrayar la información más importante y esto nos ayuda a separar aquello que es accesorio de lo que es fundamental. Algo accesorio es algo que es simplemente de adorno o que no aporta mucho al conocimiento. Y lo fundamental se refiere a las ideas principales que contienen la idea principal de lo que se está planteando en el escrito. Continuamos. Dice, además, si hacemos el subrayado con colores, podremos identificar rápidamente lo que es. Necesitamos un color para datos históricos, otro color para
ideas que nos interesan, etc. Tercer paso, anotar elementos de estilos que reconozcas. Por ejemplo, si se trata de una poesía, si es un texto que se usa un lenguaje anticuado o un vocabulario técnico. O sea que mediante vayas leyendo, si tú conoces bien esos tipos de texto, lo puedes anotar que has identificado en ese informe de lectura que eso es un artículo periodístico, que es una poesía, que es una novela, etc. Cuarto, describir qué tipo de texto se trata en cuanto a su interacción. ¿Es una explicación? ¿Es una argumentación? ¿Es un relato? ¿Es una descripción? ¿Un diálogo? O sea que debes identificar este tipo de estructura en el texto que estás leyendo. Parafrasear. Esto significa escribir con tus palabras lo que entendiste de la información importante que subrayaste en el paso anterior. O sea, de las ideas principales que tú subrayaste, debes parafrasear, decir con tus palabras lo que tú entiendes de eso. Eso es parte de la preparación para elaborar lo que es el informe de lectura. Sexto paso, ofrecer una opinión. Esto no solo requiere reflexionar sobre lo que leíste, sino también plantearte dudas que todavía no tienen respuesta. Este es un espacio que puedes ir al final en el informe de lectura. Pues bien, entonces dice que luego de la lectura concentrada del texto fuente, también se le llama lectura comprensiva, crearás un resumen que dé cuenta de la información más importante. Luego elaborarás un esquema que te permitirá organizar la información que requieres. Mencionar sobre la fuente te permite jerarquizar la información de lo más importante a lo menos importante, como en la figura siguiente. Vamos a pasar. Entonces aquí vemos en esta figura lo que son los pasos o estructura de un informe de lectura. Introducción al texto. Ahí se presenta o se introduce la temática sin dar información específica. En el desarrollo se entrega conocimiento más específico que los que se dieron en la introducción, clasificaciones, análisis, etc. Y luego pasamos a los datos específicos, detalles, ejemplos, evaluaciones, recomendaciones. Eso sería parte de lo que es la conclusión o cierre. Continuamos. Cuando comiences a escribir el informe, debes tener en cuenta el vocabulario que eliges para expresarte, según a quién está dirigido, por ejemplo, a un compañero, a un profesor, al lector de una revista. Comienza por trabajar en un borrador. Esto te ayudará a organizar la información y avanzar en relación a lo que quieres expresar. Y luego podrás revisarlo varias veces hasta que el texto quede en su forma final. Esto quiere decir que después que hayas tomado o dado los pasos que hemos citado, es simplemente un borrador para luego tú ir quitando y poniendo, quitando lo que crees que está de más y colocándole lo que le hace falta. Continuamos. A veces será necesario incluso empezar de nuevo si no quedas satisfecho. Por último, decide qué título quieres colocarle a tu informe, qué imágenes y para texto. Recordamos que los paratextos son todos aquellos recursos que enriquecen el texto que estamos trabajando. Pueden ser imágenes, tipos de letra, tipos de título, como puede ser títulos en negrita, subtítulo en negrita y subrayado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo aquello que rodea el texto y no es parte del cuerpo, como notas al pie de página, viñetas, iconos, que es parte de lo que acabé de comentar. Entonces, ya en la página 8, después de haber visto esas guías,
Aquí nos presentan qué consiste el proyecto final de esta quincena. Dice que a partir del siguiente video, este enlace ya yo lo busqué y se lo coloqué. Es un video que trata sobre la Constitución, una exposición de un estudiante en base a la cual ustedes van a realizar un informe de lectura para poner en práctica lo que ya se ha tratado hasta el momento. Entonces, en su momento ustedes lo verán. Continuamos entonces. Dice, a partir del siguiente video, que ofrece algunas precisiones sobre la Constitución de la República, vas a producir un informe de lectura que dé cuenta de lo que allí se menciona. Vamos a ver, parece que se ejecutó. Entonces aquí está la joven presentando lo que es el informe de lectura en base al cual ustedes harán el informe solicitado. Vamos a pausarlo y continuamos con nuestra exposición. Entonces, vamos a hacer un video porque ya el tiempo se nos está agotando para explicar esta pequeña parte.